Es un vasto plan para disciplinar al peatón y crear en el niño un sentido de su responsabilidad. Un agente ilustra a los pequeños que en forma amena adquieren conocimientos adecuados para afrontar los riesgos que ofrece la calle en su diario trajinar. Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas noches. Bueno, es un gusto nuevamente, en nombre de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, darles una muy cordial bienvenida a esta segunda clase del plenario de actualidad en problemáticas psicojurídicas, que recordamos a toda nuestra comunidad. Este plenario se está dictando durante el mes de febrero. Tuvimos el primer encuentro la semana pasada, que fue sobre el testimonio infantil en el dispositivo de cámara Gesell, y en el día de hoy nos convoca la temática de la psicología investigativa en el ámbito penal. En esta ocasión contamos con la presencia de dos especialistas a quienes agradecemos enormemente la gentileza y, digamos, la generosidad de poder compartir en este tiempo con nosotros. Tenemos, por un lado, al doctor José Marinaro, que voy a presentar en un momento, y al licenciado doctor Gabriel Pulice. Así que voy a comentar un poco, voy a hacer una breve referencia de los antecedentes curriculares de cada uno de nuestros invitados, que son muy extensos estos antecedentes, pero vamos a referirlos, digamos, en unas pocas palabras, con el permiso de los colegas. En el caso de José Marinaro, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, ex defensor general en el Departamento Judicial de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, ex juez del Tribunal Oral número 7 del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires también, ex juez de sala primera de la excelentísima Cámara de Apelaciones de Garantía en lo penal del Departamento Judicial de San Martín, docente universitario desde el año 89 y actualmente es profesor interino en asignatura de Derecho Penal en la carrera de abogacía en la Universidad de La Matanza. Es investigador en grado y posgrado de la misma universidad, director de tesis doctorales y becarios de investigación. Tiene una vasta experiencia en todo lo que es la actividad científica, es director de los siguientes proyectos de investigación científica con becarios dentro de la Universidad de La Matanza. Entre ellos vamos a mencionar los proyectos de neurociencias en el derecho penal, traslación vinculante de las proposiciones emergentes de la investigación empírica de las ciencias del cerebro, la pena en el derecho penal juvenil, el proyecto de investigación de posgrado sobre la pena en el derecho penal juvenil, las neurociencias y su receptividad en el proceso penal, en el derecho penal juvenil y en la ejecución de la pena, encuadre ético de sus incidencias. Bueno, y así tiene una diversidad de proyectos que dirige y asesora nuestro colega y amigo José Marinaro. En tanto, vamos al momento de presentar, vamos a presentar también a nuestro colega, al doctor Gabriel Pulice, quien es psicoanalista, escritor e investigador, es supervisor clínico, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente y expositor en actividades académicas de extensión, grado y posgrado realizados en diversas universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, México y Uruguay,
coordinador del Foro de Investigación y Psicoanálisis en Psicomundo desde el año 2000. Es autor de diversos libros, entre ellos Acompañamiento terapéutico, Transferencia y Dirección de la Cura, Fundamentos clínicos del acompañamiento terapéutico. Es coautor de los libros de Investigación y Psicoanálisis, El problema de la transmisión y los límites del lenguaje, Investigación y Psicoanálisis, Fundamentos epistémicos y metodológicos, Investigar la subjetividad, Investigación y Psicoanálisis de Sherlock Holmes, Pierce y Dupin a la experiencia freudiana, participando además en otras numerosas compilaciones y publicaciones con carácter y de carácter nacional. Así que bueno, muy bienvenidos a los queridos colegas. Y bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación del doctor José Marinaro en esto que hemos denominado la psicología investigativa en el ámbito penal. Bien, bueno, antes que nada agradecer a la asociación que dirige Gabriel y a todos los que se están tomando la molestia de escuchar estas breves reflexiones. Lo que yo quiero anunciar es que lo que vaya yo a explicar muy brevemente en este espacio tiene que ver justamente con algunas de las menciones que hacías de proyectos de investigación. Últimamente son varios años, nos estamos dedicando en la Universidad Nacional de La Matanza a investigar las temáticas de las neurociencias y cómo impactan estas en el derecho. Es decir, yo en particular no soy neurobiólogo, no soy médico, soy abogado, soy, digamos, jurista, así que la perspectiva desde que miramos las cosas tiene que ver con cómo recibimos todo eso en nuestro ámbito, que no es poca cosa. Lo que quiero decir es que realmente desde que ha habido alguna suerte de explosión, como dicen algunos expertos, no exagerando, en lo que tiene que ver con las neurociencias, descubrir cuáles son los correlatos que hay entre determinados aspectos de funcionamiento cerebral y comportamientos del ser humano en general, ya de por sí nos da el título de la amplia gama, la enorme gama de aspectos en que esto puede llegar a incidir. Estas temáticas de investigación que tienen que ver con las neurociencias han cobrado mucho auge allá por la década del 80 del siglo pasado, pareciera que uno dice de mucho tiempo y en realidad no es tanto, y esas temáticas, quiero decir justamente como tienen que ver con el comportamiento humano, han de alguna manera hecho renacer una serie de temáticas que en algunos aspectos parecían de pacífica conclusión, pero no tanto. Las enumero simplemente porque no tenemos mucho tiempo, sin perjuicio de que luego podamos volver un poco sobre esto. Pero libre albedrío y determinismo, problema mente-cerebro, las cuestiones vinculadas al reduccionismo o el emergentismo para explicar las funciones cerebrales, y después cuestiones que tienen que ver más bien con aspectos, si se quiere, epistémicos y de exposición de las conclusiones, que son los fallos categoriales, las falacias meriológicas. Cuando intentamos explicar todo a través de reduccionismos y, en todo caso, explicar el todo a través de una de las partes, precisamente ese es uno de los aspectos que ha vuelto a estar sobre el tapete, y digamos que la opinión mayoritaria nos está diciendo, señores, la explicación de la conducta humana no es algo que pueda explicarse simplemente porque haya alguna función localizada en alguna parte del cerebro. ¿Cómo impacta esto en el derecho? Bueno, a ver, quiero dar noticias que tienen que ver con participaciones que hemos tenido nosotros recientemente durante el mes de enero, en tanto la Universidad de Toledo como la Universidad de Castilla-La Mancha, precisamente a raíz de seminarios internacionales. En esas exposiciones nos hemos acercado a literatura, si se quiere, que son bastante novedosas respecto de aspectos del derecho penal. Simplemente la noticia. Una investigación publicada en el año 2020 nos está diciendo que los comportamientos del ser humano que se plasman en conductas disvaliosas, dolosas o culposas pueden ser correlacionadas con determinado tipo de tecnologías de uso mixto. Así que fíjense ustedes cómo impacta todo esto en el ámbito del derecho. Claro, la grandilocuencia de las exposiciones tiene que ver con que en algún momento hubo un manifiesto alemán donde una enorme cantidad de científicos alemanes, justamente, en el 2004, nos vinieron a decir que el libre albedrío no existe y que en base a todas esas comprobaciones que ellos habían considerado, en síntesis decía como que el libre albedrío es una ilusión. Así que imagínense un derecho penal, por ejemplo,
que esté desposeído de la idea de libre albedrío. Ahora bien, cuento el principio y cuento el final. Es decir, hay un aspecto que tiene que ver con las tecnologías y esas tecnologías han demostrado muchas fallas. Simplemente por anotar una conclusión, Anders Eklund, Universidad de Linköping, ha demostrado que las resonancias magnéticas funcionales tenían un nivel de error que excedía el 5% tolerable, llegando, escuchen bien esto, al 70% de errores. Esto quiere decir que innumerables cantidades de resonancias magnéticas de uso médico y de uso luego para interpretaciones que tenían que ver con todos los temas que yo acabo de mencionar, allí por el año 2016, no hace mucho, nos están diciendo que tenían groseros errores. El tema que yo quería introducir tenía que ver con neurociencias, neuroderechos, pero fundamentalmente en un tránsito hacia una interdisciplinariedad fáctica. Es decir, cómo hacemos que esos aportes que nos están dando las neurociencias y las neurotecnologías puedan aplicarse de manera concreta. Y esto nos está llevando a un tema que es de suma importancia, que tiene que ver con las investigaciones que se realizan sobre neurociencias a lo largo del planeta. Simplemente destaco los proyectos que se hacen en Estados Unidos, dirigidos por Rafael Yuste, la Unión Europea. Los chinos han dado comienzo a una investigación de cómo funciona el cerebro y las implicancias que tienen distintas áreas del comportamiento humano y distintos saberes en el año 2018. Quiere decir que se está investigando y las grandes potencias colocan una enorme cantidad de recursos. Claro, en este punto es donde nos estamos preguntando a América Latina qué es lo que hace. Pues bien, siempre estamos un poco aletargados, nuestras sempiternas crisis de tipo económicas y de toda índole nos llevan siempre a que, por ejemplo, cuando ha habido alguna protesta de investigadores de CONICET, fueron reprimidos con balas de goma. Eso es lo que plantea la dedicación que algunos gobiernos le han hecho a los investigadores cuando reclamaban que por lo menos los aportes sean sensiblemente superiores. Por supuesto, Estados Unidos, Unión Europea y otras potencias claramente dedican a estos rubros una buena suma de dinero. En el caso particular de Estados Unidos, sumemos las entidades de tipo particular. Simplemente menciono MacArthur Foundation. ¿Por qué la menciono? Porque en particular MacArthur tiene una subdivisión donde estudia específicamente las correlaciones entre la ley y las neurociencias. Es decir, hay grupos a los cuales se le dota de una importante suma de dinero. El caso que yo acabo de mencionar antes, donde conductas dolosas y culposas pueden ser correlacionadas con tecnologías o neurotecnologías, simplemente es un proyecto que tan solo en esa conformación ha sido beneficiado con la suma de $600.000, más otros millones de dólares que se dedican a este tipo de cuestiones. Yo hice bastante hincapié en la cuestión de las tecnologías, porque en rigor, esto que yo vengo explicando, no ha sido un mérito exclusivo y solitario de la biología, la neurobiología o de lo que se conoce como neurociencias, sino que ha tenido que ver directamente con las tecnologías. Es decir, el gran avance en el campo tecnológico es el que nos ha permitido mejorar las formas, los métodos de ocultación de las funciones cerebrales. Simplemente por mencionar que, para tener idea de la importancia de esos avances, simplemente al caso del señor Röntgen en Alemania en 1895, cuando descubre los rayos X, ha sido un antes y un después, si se quiere, con lo que tiene que ver con tecnologías invasivas o no invasivas. Electroencefalogramas, resonancias magnéticas funcionales, tomografías axiales computarizadas y muchas más son las variadas técnicas que se utilizan, muchas de ellas no invasivas y algunas sí, pero no con los efectos que tenían antes, por ejemplo, las famosas lobotomías. De las cuestiones que tienen que ver con cómo impacta las neurociencias en los ámbitos del derecho y qué es lo que hacemos los que trabajamos o hemos trabajado en el derecho, como lo hacen ustedes, que tienen una dedicación forense, es de alguna manera algo, si se quiere, arbitrario, porque es enorme la cantidad de temas que están tocados justamente por las neurociencias. Cuando pasamos a temas de la práctica, el introducirnos en la práctica, indudablemente que hay un aspecto que concierne a quienes hemos ejercido la magistratura y a los que son jueces, que tiene que ver con la admisibilidad de esos aportes. Por supuesto, en este rubro, Estados Unidos ha sido uno de los países que ha ido desarrollando
criterios que fueron emanados por el máximo tribunal de ese país. Menciono algunos casos y luego cuáles son los contenidos que hacen a las exigencias de fiabilidad, replicabilidad de las pruebas, en este caso, pruebas científicas y tecnológicas en los procesos penales. El caso Fraye, por ejemplo, de 1923, fíjense la época de la cual yo les estoy hablando, cuando la prueba de polígrafo empezaba a hacer sus primeros espacios. Luego, en la década del 90 del siglo pasado, la Corte, en el caso Dover, fue incorporando mayores dosis y recaudos de exigibilidad en cuanto a ese tipo de pruebas. No voy a mencionar todos por la cuestión vinculada a la escasez de tiempo, pero simplemente fíjense que en el caso Fraye, exigir que tenga consenso en la comunidad científica, se ha pasado a que esas técnicas que se intentan producir o introducir en los procesos sigan un método científico, es decir, que haya habido una verificación empírica. Otro de los aspectos tiene que ver con que haya habido revisión por pares. Todos hoy sabemos que los artículos y la denominada literatura de mayor prestigio tiene que ver con aquellos artículos que han sido revisados por pares y luego han sido publicados. Otro aspecto de Dover, indicación del grado o error de la técnica. Quiere decir que los jueces ahora tienen que poner muchísima atención en cuanto al grado de error que pueda tener esa tecnología. Y finalmente, bueno, que se sigan los estándares internacionales, de manera que, como decíamos recién, en el caso de las resonancias magnéticas funcionales, en algún momento hemos advertido errores groseros de la mano de algunos artículos e investigaciones como la de ECLU que yo acababa de mencionar. Lo menciono porque además este tipo de trabajos no han sido muy divulgados. Claro, a ver, pensemos que unos 40.000 volúmenes de escritos científicos fueron al tacho de la basura con los descubrimientos de errores del amigo Eklund. Bien, ahora, ¿alcanzan esos requisitos como para cumplir con la introducción de neurotecnologías en los procesos penales que sean realmente serios de todos los puntos de vista? Bueno, dos investigadoras de la Universidad de Toronto, Baron y Sullivan, entiende que debe mejorarse, ampliarse el aspecto de Dover, con reglas que de alguna manera están sacadas de las aplicaciones en psicometría traídas a los procesos penales. Yo entiendo personalmente que algunos de esos criterios pueden incorporarse y añadirse a los ya existentes. Por ejemplo, en el caso de la replicabilidad, lo que se está exigiendo es que esas experimentaciones puedan ser replicadas, repetidas, con metodologías análogas, previendo determinados tipos de resultados. Otro aspecto más tiene que ver con la validez interna y la validez externa. A ver, muchas de las pruebas que se trasladan a los ámbitos forenses o que se pretenden trasladar tienen que ver con experimentaciones que se hacen con animales, por ejemplo, con roedores. Y lo que sencillamente, y yo diría sensatamente, estas autoras están planteando, es que en esos casos, aquello que se investigue en el laboratorio no necesariamente va a tener una correlación, este término es muy importante, en la vida externa, en la vida real. Por eso están exigiendo que en estos casos se aporte una medida de tipo adicional o un informe de tipo adicional. Bien, estos son algunos de los elementos. Nosotros en nuestros proyectos de investigación hemos creído necesario añadir uno más. Ustedes dirán, ¿qué cantidad? Bueno, pero es importante que esos requisitos aludan a la capacidad de resistencia a contramedidas. ¿Qué quiere decir esto? A que el destinatario de las medidas no burle el sistema, distorsionando de alguna manera ese tipo de resultados. Así que eso es un aporte que nosotros estamos haciendo, lo hemos dicho justamente en estas jornadas en Toledo y en Castilla-La Mancha. Les recuerdo, yo no sé si han estado todos presentes en una charla que hemos tenido de manera presencial antes de la pandemia. Allí habíamos mencionado el caso de la tecnología Brain Fingerprinting de Lawrence Farwell. En todo caso, después si queda algún espacio de tiempo como para ampliar un poquitito más, allí justamente se ufanaba, de algún modo, Lawrence Farwell, de la capacidad de resistencia de su Brain Fingerprinting a las denominadas contramedidas. Así que con ese cuadro, muy posiblemente las formas de introducir las pruebas en el proceso
van a tener mayor seriedad. Y por supuesto, esto requiere, y esto ya es una cosa estrictamente jurídico-procesal, que esos procesos sean de tipo adversariales y acusatorios. Los sistemas inquisitivos de otra época justamente han sido superados por los sistemas donde la contraparte promueve las pruebas y no depende de las voluntades y las iniciativas estrictamente judiciales. Otro aspecto que yo dije, bueno, vamos a elegirlo como temáticas de alguna manera, dije, arbitraria, entiéndase, lo digo en el mejor de los sentidos, es cómo estas tecnologías impactan luego en la ejecución de la pena. Esto es algo que concierne muchísimo a la labor que inclusive muchos peritos forenses llevan a cabo, porque estas nuevas tecnologías están incidiendo en dos aspectos fundamentales dentro de la ejecución de la pena. Lo que se denomina neuroenhancement, que es decir, esto mejora, posibilidades de mejoras de funciones cerebrales. Estas las vamos a disminuir en cuanto a la exposición, porque en realidad todo lo que signifique alguna forma de mejora de alguna capacidad o alguna aptitud cerebral que incida en el comportamiento, va ligado derechamente con principios de orden jurídico que tiene que ver, por ejemplo, con la prevención. Ustedes deben haber escuchado muchas veces esto, la prevención especial positiva, es decir, estas famosas reglas de resocializar, rehabilitar a los sujetos para que se desenvuelvan luego en el medio libre de manera acorde al sistema normativo. Pero también en estas cuestiones aparece otro aspecto, y tal vez este sea el de los últimos desarrollos más críticos. ¿A qué aludo con esto? Aludo a las formas de neuropredicción. Así como hablamos de neuroenhancement, neuromejoras, este es el otro costado que tiene que ver con la neuropredicción, y ustedes ya más o menos deben ir palpitando a qué obedece esto de la neuropredicción. Pues bien, lo digo en términos muy sencillos. Neurotecnologías que incluyen también las más recientes innovaciones en materia de inteligencia artificial, colocadas con sistemas de algoritmos que lo que intentan predecir, fíjense ustedes, en esa discusión entre las formas clínicas y las formas nuevas actuariales, en las que se hace mucho énfasis últimamente, intentan predecir las posibilidades o los riesgos de reincidencia. Menuda cuestión, imagínense la enorme cantidad de discusiones que esto está suscitando. Yo simplemente, en relación a esas posibilidades de neuropredicción que nosotros los juristas tomamos con muchísimo recaudo, y desde el punto de vista de los derechos y los neuroderechos estamos llamando la atención, todos los comités de ética tienen que tener cuidado con este tipo de cosas, porque además, en ese sistema algorítmico donde yo mencionaba que la inteligencia artificial utiliza esos métodos, si se quiere, estadísticos y matemáticos, debe cargarlos alguna persona. Es decir, no es una generación espontánea de la inteligencia artificial para predecir cuáles son los rubros que sumarán o restarán puntos en aquellos sujetos que estén por obtener algún beneficio que signifique la libertad. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros advertimos que son los de mayor envergadura? Como primera medida, nos hacemos la pregunta de si deben las penas de prisión basarse en delitos que los individuos todavía no han cometido. A ver, si además, y esto se ve mucho en Estados Unidos, recomiendo en ese caso la lectura de Sonia Stark, Cristina Angel, son algunas de las autoras que están alzando la voz, llamando la atención en relación a algunos fallos de la Corte norteamericana, por ejemplo, State versus Loomis. En State versus Loomis se ha utilizado un sistema que es, como hacen los norteamericanos, son muy amigos de las actividades privadas, el sistema COMPAS, que es de una entidad privada, que lo que hace justamente es utilizar inteligencia artificial prestando el servicio para los sistemas judiciales que midan quién va a reincidir o quién no. Pues bien, uno de los tantos problemas que tiene COMPAS es el de los sesgos, porque lo que se ha ido comprobando, merced a los trabajos que yo acabo de mencionar recién, que existen sesgos que discriminan desfavoreciendo a ciertos sectores de la sociedad. En Estados Unidos, claramente, esos sesgos perjudican a las personas de color oscuro respecto de las personas de piel blanca. Existen otro tipo de sesgos que hacen que las personas de sexo masculino obtengan menos puntaje a la hora de obtener una posibilidad de libertad
precisamente por su sola condición de sexo masculino. Y yo voy a agregar algo más, que es algo que estamos considerando con los grupos de investigación. Ustedes vieron que nosotros también estamos investigando las cuestiones vinculadas al neuroderecho y en particular al desarrollo del cerebro adolescente. Miren, hay fallos en Estados Unidos que toman este sistema y cuando un individuo va a ser valorado, lo que se tiene en cuenta es si ha tenido antecedentes en el periodo adolescente. Entonces, acá vemos que hay una enorme contradicción axiológica, y explico muy brevemente con esto, así ya voy concluyendo. Esa contradicción axiológica está dada porque los propios fallos de las cortes norteamericanas, en casos como Miller versus Alabama, Roper versus Simons, en esos casos, el avance y la utilidad de las neurociencias ha sido considerada por los jueces para lograr, por ejemplo, que a los menores adolescentes no se les aplique la pena de muerte, o para lograr, por ejemplo, que la reclusión perpetua tenga posibilidades de libertad anticipada en el caso de los menores. Así que, si por un lado tenemos fallos de los propios organismos importantes de los Estados Unidos, que lo que están diciendo es que el proceso de desarrollo neuronal de los menores, fundamentalmente lo que tiene que ver con la zona órbito-frontal, que es donde estarían los aspectos vinculados a la madurez, por citar tan solo uno de los aspectos, terminan de desarrollarse entre los 25 y los 28 años de edad. De manera tal que si hay fallos que reconocen estos trabajos de muchos investigadores como Blackimore, Steinberg, de los más renombrados en materia de neurociencias y el derecho penal juvenil, encontramos esta contrariedad axiológica. ¿Cómo puede ser que estos fallos reconozcan en beneficio de los adolescentes ese grado de inmadurez y luego sea computado por un sistema de inteligencia artificial cargado por seres humanos en un sentido de incremento del riesgo de reincidencia? Así que, miren, ese es si se quiere, de lo último que hemos visto en las charlas con los españoles, con los italianos y los alemanes, los temas de hoy en día. En América Latina, voy cerrando esto, el desarrollo de las neurociencias y el neuroderecho es muy, muy dispar, muy dispar. Tiene algún proceso en la Universidad de Buenos Aires con INECO, INEDE, Daniel Pastor, Manes, algo tiene la Universidad de Córdoba porque tiene un doctorado en neurociencias, y algún que otro fallo de casos así muy conocidos en nuestra historia, como el caso Tablado, el caso Conci, pero no hay una aplicación que posea una sistematización de todo este saber. Por eso insistimos en que las universidades tienen que cumplir un rol importante en este aspecto, y voy a decir acá lo que vengo repitiendo en todos lados. Pasemos a la praxis también de tipo académica. Si las universidades no forman en todos los planos, incluido la especialidad de ustedes, con estos nuevos conocimientos, pero inclusive desde un punto de vista crítico, no es de recibir ciegamente cuanto viene del exterior. América Latina no tiene escrito un solo artículo, vaya que los hay en gran cantidad, que tenga por base experimentaciones, experticias y empirias nuestras. Estamos evaluando el cerebro adolescente con el cerebro adolescente de Boston o el de Copenhague o el del norte de la India, no con nuestros trabajos. Así que, ¿hacia dónde vamos con esto? Yo quiero cerrar con una noticia. La noticia es, y yo quiero que en esto se ponga atención porque posiblemente no se haya difundido lo suficiente, es el sistema que está empezando a pergeñar un grupo de científicos interdisciplinares y que se llama Iniciativa LabBrain. ¿Qué es esto? Yo mencioné Estados Unidos, mencioné Unión Europea. Vamos camino a una iniciativa que investigue el cerebro con nuestros elementos materiales y humanos en una conjunción de los distintos países de América Latina. LabBrain por ahora está conformada por Chile, por Argentina, por Uruguay, está conformada por Cuba, está conformada por Brasil. Vamos camino hacia esa consolidación. En ese punto, lo que nosotros ya estamos diciendo a los amigos de LabBrain es que el paso trascendental es capacitar, y en esto quienes dirigen las políticas públicas tienen un enorme compromiso,
hay que capacitar a los cuerpos forenses. Hoy, si a alguien se le ocurre hacer un planteo de una prueba de tipo de las que yo acabo de mencionar, escasamente pueden haber técnicos y profesionales capacitados para dar respuesta. Imagínense los jueces, imagínense los fiscales y más aún, imagínense al jurado, que tenga que recibir estos elementos teóricos y los tenga que aplicar en la valoración de esos juicios criminales. Cierro con esto, hay un montón de cosas más para conversar, espero que esto no sea la última ocasión en que nos veamos, y bueno, quedamos abiertos luego a las preguntas, después de escuchar muy atentamente al colega Gabriel Pulizzi. Muchísimas gracias, José, por tu presentación. De verdad que cada tema, cada elemento que has traído a la presentación hace que pensemos en la necesidad de profundizar en cada uno de ellos, porque has hecho referencia a temáticas sumamente interesantes y de una actualidad, digamos, diaria, dentro del sistema de administración de justicia. Con seguridad después lo vamos a estar conversando. A continuación, damos entonces la palabra a Gabriel, a quien primero vamos a convertirlo en presentador para que pueda compartir la pantalla. En primer lugar, transmitirles mi agradecimiento a Gabriel de Taif, presidente de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, y también a quienes están participando del área de formación de esta asociación. Bueno, y escuchaba con muchísima atención la presentación recién de José Marinaro, y bueno, la verdad es que casi estoy tentado de cambiar de recorrido, pero no, pero bueno, quería sí decir que hay temas ahí muy interesantes que sí vale la pena y vamos a retomar. Fundamentalmente lo relativo a esa pregunta tan fuerte, que tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? Yo la voy a retomar desde otra perspectiva. Hay otras cuestiones que me parece que vale la pena también poner en conversación. Recordaba el título del libro de un colega, Juan Bassen, que es un psicoanalista especializado en niños, niñas, fundamentalmente con trastornos graves, y el título del libro es un libro que se publicó hace poquito, Niños o Cerebros, ¿no? Y en donde me parece que la pregunta que ahí se plantea es si es posible asimilar todo lo relativo al campo de la subjetividad a los procesos anatómicos, cerebrales, neuronales, en fin. Me vienen a la memoria algunas películas en donde a mí me gusta tomar viñetas fílmicas, por un lado porque estamos muy restringidos, ¿no?, en la transmisión, dada las grabaciones y el acceso que, bueno, todo el mundo tiene a las conferencias y al material que se publica en la web. Entonces las viñetas fílmicas permiten a veces transmitir ciertas cuestiones. Bueno, y ahí, por ejemplo, en relación a esto que presentaba recién José, recordaba esta película de antología que es Minority Report, Sentencia Previa, en donde se encarcelaba ahí a través de un dispositivo muy particular a personas que se daba, a partir de ese procedimiento, se daba por hecho que iban a cometer un delito. Hay otras películas de antología también, como Gattaca, Experimento Genético, que es una película también de antología a mi gusto, que fue producida inmediatamente después de que llegara la noticia
de que se había podido descifrar completamente el genoma humano, ¿no? Gattaca, experimento genético, también plantea ahí la cuestión de si es reductible la subjetividad a, bueno, lo que pueda llegar a descifrarse y a manipularse alguna vez genéticamente, ¿no? Se dan cuenta que son preguntas que nos incumben fundamentalmente en relación a lo que tiene que ver con el libre albedrío, la posibilidad de estipular lo relativo a la verdad y fundamentalmente lo que tiene que ver con poder hacer justicia, ¿no? No solo eso, sino que además, a partir de una sanción, a partir de una condena, también se plantea otra cuestión que es por dónde pensar, si es que se puede, pensar la rehabilitación de esos sujetos, ¿no? Entonces, bueno, esto fuera de libreto, un poco a partir de esta presentación de José, y ahora sí quería pasar a presentar, a ver, primero a modo de epígrafe, quería tomar 3 citas. La primera es una cita de Lacan. Antes voy a darles el título que había pensado para esta ponencia de hoy, que es sobre la toma del Capitolio, la búsqueda de la verdad y la otra escena. La cita de Lacan, que es de un texto de 1950, que es Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología, dice ahí, si la teoría en la ciencia física nunca ha escapado realmente a esa exigencia de coherencia interna que es el movimiento mismo del conocimiento, las ciencias del hombre, porque éstas se encarnan en comportamientos en la realidad misma de su objeto, no pueden eludir la pregunta sobre el sentido, ni impedir que la respuesta se imponga en términos de verdad. La búsqueda de la verdad no es, por otro lado, lo que hace el objeto de la criminología en el orden de los asuntos judiciales, también lo que unifica estas dos caras. Verdad del crimen en su aspecto policíaco, verdad del criminal en su aspecto antropológico. Aquí empezamos a abrir cierta pregunta por estas dos caras de la verdad que está en juego en un hecho criminal, podríamos decir. Voy a tomar otras 2 citas, esta vez de un autor conocido por ustedes, que es Gabriel Letaif, que me acercó gentilmente un texto que me resultó muy interesante, que está en sintonía con lo que presentaba recién José, que es Teoría del delito, la culpabilidad, disquisiciones entre las neurociencias y la subjetividad, ¿no? Y ahí me parecía también interesante tomar a modo de introducción 2 citas. Voy a la primera. Mientras el sujeto del derecho es el agente, el autor de un acto, y de lo que se trata es de delimitar su capacidad para comprender la criminalidad de su acto o dirigir sus acciones, no suprimida por insuficiencia de las facultades mentales o estado de conciencia. Bueno, ahí cita los artículos 34, en todo caso eso lo pueden buscar. El sujeto que ocupa de la psicología jurídica es el sujeto de esa inconsciencia, y no es agente, sino el resultado, el producto de las palabras de otros, llámense instituciones, cultura, ley, padres, historia o lenguaje, y se muestra justamente en los equívocos. Otra cita del texto de Gabriel: los postulados de las neurociencias ponen en jaque la conducta del libre albedrío. No es solo
una concepción filosófica, moral y ética, es una cuestión nodal a la subjetividad. Subjetividad que atraviesa a las contingencias del sujeto barrado, sujeto amarrado a la ley constitutiva. No es sin consecuencias para el derecho penal el que se rige por la culpabilidad que carga con la creencia de que sin libre albedrío no habría culpabilidad ni responsabilidad. Bien, yo voy a proponerles entonces que me acompañen hoy en un breve recorrido que tiene el propósito de examinar cierto acontecimiento político, cierta puesta en escena que conmovió al mundo hace poco más de un mes para ilustrar este movimiento, este pasaje que va de lo que aparece situado en términos de una verdad sociológica o su aspecto policíaco, como decíamos, como leíamos recién en Lacan, con sus connotaciones políticas e incluso culturales, cómo pasar de esta perspectiva a la formulación de algunas preguntas relativas a la otra escena, es decir, acerca de la posición, la implicación, incluso de la alienación de ese sujeto que irrumpe ahí en el centro. Ese, en este caso, en el centro del Capitolio, ¿no? Ese que, teniendo en vilo por algunas horas a buena parte de la población mundial, a la prensa, a todos los que seguían en vivo esa noticia, sin embargo, no se angustia, no al menos hasta que no le faltan sus alimentos orgánicos. Bueno, voy a tomar como primera referencia un texto de una colega psicoanalista que es Lidia Ferrari, publicado primero en su muro de Facebook y luego en la página del taller La Otra, el 7 de enero de este mismo año, o sea, el otro día de estos acontecimientos, y dice ahí, mucha simbología nórdica en el asalto al Capitolio. Jóvenes disfrazados de personajes de leyendas celtas o vikingas, con cuernos y pieles, quieren mostrarnos la supremacía del norte del mundo. También las usa la Lega Nord de Italia y la ultraderecha europea. Estos personajes y sus símbolos de poder no movieron a risa porque era el Capitolio de verdad y hubo, podemos agregar, al menos 5 muertos. Estos chicos, por llamarlos de alguna manera, que entraron al Capitolio como por su casa, que se hicieron selfies con policías, mostraron que la ultraderecha usufructúa de la debilidad mental que la misma maquinaria neoliberal crea en estos muchachos que de niños jugaban a ser Odín o Batman. No desestimaría el desastre que es para el mundo la existencia de esta infantilización de emblemas de poder. No hablo de los niños, sino de la infantilización que crean los adultos. Hacen el mismo efecto que un niño disfrazado de Odín y rugiendo como un león. Claro, estos pueden portar armas. Ayer, en referencia al día de la toma del Capitolio, por un rato el videojuego salió de la pantalla y algunos de sus héroes se arrimaron al centro de la política estadounidense. Hoy volverán al videojuego online. Tienen presente, ¿verdad?, los acontecimientos del Capitolio. Bueno, imagino que sí. Esta misma colega comparte a su vez el link de otra nota que es el autor es Roberto Luigi Pagani, titulada El uso político de la Edad Media nórdica, que fue publicada también el 7 de enero en una página que lleva por nombre Un italiano en Islandia. La nota resulta doblemente interesante. Por un lado, por su contenido, pero además tiene el especial interés por algo que vamos a situar respecto del nombre del sujeto sobre el que vamos a detener nuestra atención, Jake Angeli, en donde Angeli es un término que él introduce en su personaje de ficción, pero que curiosamente aparece suprimido en el momento en que los medios masivos de comunicación revelan su identidad.
lo presentan como Jacob Chansley, abriendo pregunta también enigmáticamente respecto de quién es ese apellido. Ese origen latino que aparece en contraposición a esto que él aparece sosteniendo respecto de su supuesta pertenencia nórdica, ¿no? Entonces, tenemos aquí este texto cuyo autor es un italiano en Islandia. El autor es un investigador del lenguaje, es docente y doctorando en la Universidad de Islandia desde 2016, especializado en los manuscritos, el idioma nórdico medieval, ¿no? Este italiano en Islandia, este texto, ¿no? Parece interesante también para agregar algunos condimentos al análisis que vamos a hacer de la situación. Dice así este autor: los hechos ocurridos en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, con la espantosa implicación de los muertos, han sido reportados en todos los periódicos del mundo. La fotografía de un hombre cuyo nombre es Jake Angeli aparece de forma predominante en las imágenes de los distintos reportajes debido a su excéntrica apariencia. Sin entrar en los méritos políticos de la cuestión estadounidense, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de otra cuestión, bastante seria y compleja, que cruza estudios sobre la Edad Media nórdica, la recepción actual de ese mundo y los usos políticos que se le da. Como estudiosos de la Edad Media nórdica, todos nos enfrentamos al hecho de que nuestra disciplina obtuvo un ímpetu considerable en sus inicios de una base teórica y motivaciones que no eran exactamente inocentes, y que el legado de ese periodo aún está extremadamente vivo en la cultura y en el imaginario popular. Me refiero, dice, al lema del supremacismo nórdico. Los estudios históricos y filológicos germánicos, que comenzaron durante el siglo XIX, fueron motivados en gran parte por un impulso ideológico en el sentido racial. Poquito más adelante, los nazis, a diferencia de lo que a menudo creemos, no consideraban a los alemanes como una raza superior, sino que admitían que eran el resultado de una notable mezcla de pueblos. No obstante, identificaron su matriz cultural en el antiguo germanismo y vieron a Escandinavia como una suerte de oasis puro donde su antigua cultura y raza se habían conservado en su esencia más pura. En particular, los nazis veían a Islandia como una especie de cuna de la cultura germánica, ya que es precisamente allí donde se compusieron los únicos textos que tenemos en nuestro poder que nos ofrecen un vistazo a la mitología pagana germánica. El problema, dice este autor, es que estos textos fueron compuestos por autores cristianos al menos 200 años después de su conversión, pero esto a los nazis solo les importaba de manera secundaria. Así se creó el mito de los nórdicos altos, hermosos, fuertes y valientes, independientes y templados por un clima severo. No importa si Islandia tiene temperaturas mucho más suaves en invierno que los Apeninos de Abruzzo. Con un casco con cuernos y, gracias a la serie de televisión Vikings, un hacha en la mano, una cabeza rapada y un atuendo de metalero. Esta caricatura del vikingo, que se actualiza y reelabora constantemente en la cultura pop, a menudo se asocia con la colocación especial en entornos rígidos, porque nuevamente en el siglo XIX nació la idea de que los climas fríos producen poblaciones más productivas y más fuertes, mientras que los climas cálidos producen molachioni, es decir, personas perezosas e indolentes. También agregamos símbolos tomados al azar de diferentes periodos históricos por los que tenemos, por ejemplo, un barco vikingo del siglo IX en asociación con runas germánicas del siglo III y un símbolo mágico islandés del siglo XIX. Bueno, hay todo un desarrollo en relación a la Edad Media nórdica, en donde este autor
sostiene la teoría de que en realidad no había tal pureza, sino que ya en ese momento había una cruza de razas y de etnias que se puede verificar por lo que dice históricamente, ¿no? No es mi tema de investigación, confío en lo que nos dice este doctorando italiano de la Universidad de Islandia, pero voy a agregar unas poquitas cositas más de este texto. Él dice, tomando esta frase de recuperemos nuestros símbolos nórdicos, dice, sin embargo, significa dar crédito a la idea de que estos símbolos pertenecen a alguien y que alguien tiene derecho a usarlos en virtud de su origen, un concepto que es parte integral del racismo. Por eso situaba, como les decía, el Angeli de Jake Angeli como uno de los puntos de interés que vale la pena retomar. Vamos a pasar a situar ahora dos cosas. Por un lado, todo lo referido a las teorías conspirativas de QAnon, y vamos a retomar ahora también, a partir de lo que plantea Roberto Luigi Pagani, esa suerte de ensalada que se observa tanto en los tatuajes como en la vestimenta, vale decir, en la composición imaginaria que nos presenta este personaje que queda en el centro de la escena el día de la toma del Capitolio. Respecto de QAnon, que es el grupo, por llamarlo de alguna manera, al que aparece vinculado, a esta insurrección, lo que vamos, y aparece además identificado como miembro activo, ¿no? Este muchacho, lo que vamos a destacar ahí es que sus principales teorías de conspiración afirman que docenas de políticos y celebridades de una lista trabajan en conjunto con los gobiernos de todo el mundo para involucrarse en el abuso sexual infantil. Tomaré como referencia un artículo publicado en la página de CNN por Paul Murphy, también ese día siguiente, el 7 de enero de 2021. Ahí dice este autor, el título es ¿qué es QAnon y cómo comenzó el grupo vinculado a la insurrección en el Capitolio? ¿No? Es decir, que ahí vamos a situar un punto central de lo que aparece denunciando el angelito Jake. ¿No? Escribe el autor, desde su origen, QAnon ha vivido en los rincones más oscuros de Internet. Ahora, los seguidores del grupo, que se hacen llamar creyentes, han encontrado un nicho en las redes sociales y dentro del Partido Republicano. QAnon comenzó como una teoría de conspiración única, pero sus seguidores ahora actúan más como un culto viral, adorando y creyendo en gran medida cualquier desinformación que la comunidad de conspiración distribuye. No hay evidencia de que nada de lo que QAnon afirma sea real. Estos seguidores hacen afirmaciones infundadas y luego las amplifican con evidencia manipulada o fuera de contexto, publicada en las redes sociales para respaldar las acusaciones. Cualquiera puede crear una conspiración, ofrecer evidencia para apoyarla y etiquetarla con hashtag de QAnon para difundirla. Pero nadie se hace responsable del rastro de caos y desinformación que deja atrás. Bueno, cualquier parecido con la realidad de las informaciones que a veces circulan en las redes es pura coincidencia. Bien, los orígenes de QAnon son emblemáticos de lo que ha evolucionado. Una afirmación infundada y fuera de contexto hecha para respaldar una acusación que se desacredita fácilmente. Por ejemplo, el fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Todo se remonta, en este caso no fue QAnon, ¿no? Fue el mismo, en ese momento, presidente en ejercicio, ¿no? Todo se remonta a una publicación críptica y anónima, estamos volviendo ahora a los orígenes de QAnon,
El 28 de octubre de 2017 en 4chan, un tablero de mensajes en línea que con frecuencia presenta contenido extremista e intolerante. No está claro quién estaba detrás de esas publicaciones. En fin, bueno, sigue dando algunas referencias. Pero bueno, esto nos interesaba situar ahí lo que está en el centro y en el origen de este grupo en el cual este personaje encuentra su identidad, ¿no? Con el cual se identifica, ¿no? El abuso sexual infantil. Bien, vamos a volver ahora sobre los símbolos nórdicos que aparecen en la composición de su imagen. Uno de esos símbolos es el Valknut. Yo ahora voy a volver a compartir pantalla, a ver si puedo mostrarles ese símbolo que es el Valknut. A ver, denme un segundito. Ahí lo tenemos. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo están viendo. Bueno, fíjense que hay dos modos distintos en que aparece representado el Valknut. Uno es semejante a el nudo de los borromeos que toma Lacan para ilustrar lo que él propone en relación al anudamiento de los tres registros, el registro simbólico, imaginario y real. El otro modo de representación es de una sola línea, ¿no? No son lo que serían tres aros distintos, sino una sola línea que es como se suele representar el nudo de trébol. Este símbolo es el que aparece destacado entre los tatuajes que presenta Sheikh Angeli. Bueno, vuelvo entonces ahora a avanzar con la presentación. Entonces, vamos a volver ahora sobre estos símbolos que aparecen en la composición de sus imágenes. Uno de esos símbolos, decía, es el Valknut, que es un símbolo que consta de, en ese primer caso, de tres triángulos entrelazados. Aparece en una variedad de objetos del registro arqueológico de los antiguos pueblos germánicos y se cree que simboliza el poder del dios Odín para atar y desatar, mencionado en los poemas y en otros registros, en otras escrituras. Odín tiene el poder de poner ataduras en la mente, de modo que los hombres se volvieran indefensos en la batalla y también podía aliviar las tensiones del miedo y la tensión con los dones de locura de batalla, intoxicación e inspiración. El Valknut es usado con sincero orgullo e integridad por aquellos que son dignos de adornarse con él. Pero fíjense que ahí, en este poder de Odín de poner ataduras en la mente, se reintroduce la cuestión del libre albedrío. Bien, a ver, digo, acá hay algunas cuestiones interesantes que vamos a tomar también. Otro aparece también destacada en esta caracterización de Sheikh Angeli, el mástil de la bandera estadounidense, esgrimido como una lanza, en cierta emulación del Mjolnir, que es el martillo del dios Thor, que es hijo del dios mayor Odín y de la diosa Yara, personificación de la tierra. Es Mjolnir en la mitología nórdica y germánica, el dios del trueno y la fuerza. Su papel es complejo, ya que tenía influencia en áreas muy diferentes, tales como el clima, las cosechas, la protección, la consagración, la justicia, los viajes y las batallas. Mjolnir, el martillo de Thor, poseía muchas características mágicas
como la de poder golpear tan fuerte como Thor quisiera, desde un leve toque hasta un terrible golpe que destruía montañas. También, bueno, hay otras referencias, se decía que el trueno y el rayo eran consecuencias del golpe del martillo y que el martillo contaba con la capacidad de encogerse lo suficiente, fíjense las connotaciones fálicas, de encogerse lo suficiente como para ser guardado en una túnica y luego agrandarse para ser usado en combate. Bueno, situadas estas distintas cuestiones, estos detalles en relación a su ornamentación, vamos a presentar ahora en unos minutos algunas referencias en relación a la historia de Jake Angeli. Nacido Jacob Anthony Angeli Chansley, según dicen las noticias, en 1988 nace y es también conocido como Quanon Shaman o Q Shaman o Yellowstone Wolf. Y vamos a examinar ahora algunas curiosidades en relación a su nombre, tanto el Chansley como el Angeli. Porque hay un momento en el que él decide cambiarse el apellido tomando el de su padrastro. Después de dejar la escuela secundaria, el primer acto de Chansley fue cambiar su nombre. En agosto de 2005 solicitó reemplazar el apellido de soltera de su madre, Angeli, por el apellido de su padrastro Glenn, de 63 años. En la solicitud escribió: quiero que mi apellido sea el de mi padrastro, mi papá. Mi padrastro no me adoptó legalmente cuando era menor de edad. Angeli es el apellido de mi madre. Sin embargo, cuando se nombra a su madre, de 56 años de edad, aparece en todos los medios como Martha Chansley. Pequeños detalles entre los poquitos datos que pude recopilar. Parece que a partir de terminar la escuela secundaria, se podría decir que Jacob entra en un derrotero de desventuras. Se alista, después de cambiarse el nombre, en la Marina de los Estados Unidos en 2005, pero termina siendo degradado y casi expulsado en octubre de 2007, poco más de 2 años después, porque se niega a aplicarse la vacuna contra el anthrax. Desde ese momento hay un relato en el que dice que fue actor, luego locutor, pero apenas hay registro de esas actividades y no hay ninguna información acerca de qué vivía este hombre, pero sí se sabe que desde comienzos del 2019 vuelve a vivir con su madre. Solos los dos, por lo que no sabemos cuál fue el destino de su padrastro, mucho menos del padre, a quien en ningún momento se lo nombra. Y pasa a vivir con la madre porque lo echan de la vivienda que alquilaba, un apartamento en Phoenix, Arizona, por una deuda en el pago del alquiler. Estos son algunos de los datos, muy poquitos, aunque suficientes para formular algunas preguntas que me parecían interesantes, por lo menos para abrir el juego, no con el valor de una interpretación, ni mucho menos para atribuirnos la posibilidad de analizar el caso, pero sí podemos abrir algunas preguntas para ver de qué manera podemos producir ese pasaje de esa verdad sociológica o del crimen en su aspecto policíaco a la otra escena, es decir, a la verdad inconsciente del sujeto que allí se despliega y la pregunta por su implicación. Como les decía, y ya llego al final de este recorrido, llama la atención ese derrotero que comienza a partir de que termina la escuela secundaria, que justamente aparece dominado por las dificultades para hallar su propia identidad, para anclar su propia identidad. Primero cambia su nombre, luego quiere ser marino, después locutor, actor. Es decir, hay una búsqueda de identidad que viene rebotando de representación en representación, hasta que se encuentra con Quanon. Se convierte entonces en un miembro activo, llegando a autoeditar 2 libros, Will and Power, Inside the Living Library,
publicado en 2017 con el seudónimo de Lone Wolf, y One Mind at Time, A Deep State of Illusion, publicado en 2020, con el nombre de Jacob Angeli. Luego viene el episodio en el Capitolio y su arresto, con la posterior denuncia de su madre, quien reveló que no ha comido desde ese momento, una mamá muy preocupada, ¿no? Porque su hijo no ha comido desde ese momento porque la cárcel donde está detenido no sirve comida orgánica. Dice la mamá, se pone muy enfermo si no come alimentos orgánicos, en una declaración a la prensa. Bien, algunas cosas pudimos situar en relación a sus investiduras, sus emblemas tatuados y su ornamentación. Y como les decía, hay algo ahí que tiene una presencia muy fuerte, el enigma sobre el nombre del padre, la confusión de los apellidos Chansley y Angeli, esa búsqueda de identidad que termina en esa situación de desamparo y su retorno a los cuidados maternos. Reincidente, ¿no? Es la madre la que en definitiva da amparo nutricio a este angelito Jake, que solo puede comer alimentos orgánicos. Otra de las cosas que también aparecen como un punto muy interesante es la insistencia de su origen latino, allí donde no se sabe en definitiva de quién es ese apellido. Origen latino que va a contramano de esta identidad nórdica que él asume, ¿no? Que él encarna. Y por último, esto que situamos como el tema central de los postulados QAnon, que gira en torno del abuso sexual infantil y su reclamo de justicia. Entonces, volviendo a la imagen que nos obsequiaron los medios masivos de comunicación, podemos ver esa irrupción en el Capitolio de nuestro pobre angelito Jake, quizás en otras coordenadas, si lo ponemos en conexión con esta problemática que aparece respecto del nombre del padre, si lo ponemos en conexión con esta dificultad de anudamiento que parece presentar a nivel de su estructura subjetiva, si lo ponemos en conexión con ese tema principal que lo convoca, que es el abuso sexual infantil y el reclamo de justicia que aparece como el tema central de esa irrupción en el Capitolio, pero en donde ya no se trataría de un reclamo dirigido a la justicia electoral por una elección supuestamente fraudulenta, sino que podríamos abrir una pregunta fuerte respecto de cuáles son las coordenadas de configuración de esa escena en la que este sujeto queda en el centro de atención de la prensa mundial. Bueno, hasta aquí mi presentación y bueno. Muy interesante, Gabriel, la verdad que unos interrogantes que nos dejan pensando, digamos, y aparte con un fuerte amarre también desde un enfoque clínico, ¿no? Para pensar cuestiones policíacas que hacen a esta investigación. Queremos abrir el espacio, digamos, para el intercambio por parte de los colegas, aquellos colegas que estén animados por ahí a comentar o a alguna reflexión, alguna pregunta a alguno de nuestros expositores en el día de hoy. Así que le vamos a pedir a Julián que se anime, que no esté tan tímido, active su micrófono y pueda preguntar, porque está escribiendo en el chat. A ver si el doctor Cañete. Julián, hola. ¿Tenés el micrófono? Ahí. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy baja señal. Bueno, no, me surgía el interrogante al doctor Marinaro, teniendo en cuenta, bueno, su excelente presentación, que bueno, me despierta este interrogante, ¿no? De si considera él que existe un punto de tensión entre el neopositivismo y el neolombrosianismo, porque, a ver, el caso de Charles Whitman, ¿no? Y esto que evidentemente se podría haber previsto, pero bueno, dejo el interrogante, a ver. Sí,
Yo voy a responderte, Julián, previo a hacer una mínima referencia, lo que dijo, lo que explicó muy fundadamente Gabriel. Me pasó esto, vi la foto y cuando vos ibas haciendo toda esa interpretación se iban pegando cosas a comprender la foto de una manera distinta al final. Gracias. Y bueno, mirá, Muchas gracias. sí, sí, es la sensación que tuve mientras te escuchaba ahí muy, muy pacientemente con un montón de cosas. Es como para más temas, pero quiero ir a la respuesta. Hay siempre un temor de las reapariciones de las formas positivistas o esos retornos a los positivismos donde todo aparecía explicado casi única y exclusivamente por determinado saber científico, ¿no? Entonces, esto de que lo empírico inunda todo y al inundarlo, los receptores de lo empírico parecieran no tener capacidad de reacción. Miren, yo justamente en el grupo de Demetrio Crespo, lo que yo analizo, dije 2 veces yo, a ojo con lo que estoy haciendo, lo que analizo es esto de la capacidad de acción, asimilación o reacción del neuroderecho ante todos esos saberes neurotecnológicos. Vamos a ponerle el apócope de neuro para aglutinar y no estar explicando o haciendo la referencia. Siempre hay temores, Julián, siempre hay temores, y yo creo que en muchos casos son temores que me parece que son un poquito infundados, pero cuidado que hay gente de mucha trayectoria. Lola Anillar de Castro es una de las grandes criminólogas de Latinoamérica, tiene temores de que las neurociencias, en este caso, vengan a aparecer como otro formato lombrosiano para explicar. Bueno, son innumerables las diferencias, ¿no? Es decir, la precisión de las técnicas y la precisión de los relevamientos empíricos de la época del Lombroso son elocuentemente muy distintos, ¿no? Yo, por eso muchas veces cuando se habla de la problemática mente-cerebro, digo, ¿qué hubiera hecho René Descartes, uno de los reconocidos mentores de esta dualidad mente-cerebro, ¿no? Mente, digo, en un sentido material, digo en un sentido inmaterial, como algo que está allí, pero que está, no lo ubicamos, pero está, y el cerebro, cuerpo cefálico, que está presente en el sentido material. Bueno, cuando René Descartes hacía esas conclusiones, yo siempre me pregunto, ¿no? Es bueno hacer este ejercicio, con ese contenido racionalista que tenía René Descartes, ¿qué hubiera hecho con la resonancia magnética funcional? Mira, ahora que se han prolijado, gracias a Eklund, la resonancia magnética funcional, se lo ha querido ocultar al amigo Eklund, nosotros le damos las gracias por avivarnos, se ha mejorado y digamos que la precisión de la resonancia magnética, y digo esto porque hay implicancias médicas también, ¿no? Ha mejorado mucho. Ahora, voy a cerrar un poco el sentido de la respuesta a la pregunta que agradezco, ¿no? Siempre hay temores de que esos retornos aparezcan, o en todo caso, remozados con otras cosas. Yo enfatizo esto de las tecnologías porque le tengo mucho miedo no tanto a las interpretaciones, sino también a los usos inadecuados, estoy siendo gentil, de todas esas tecnologías. Miren, me preocupa que se pueda leer el cerebro. Mucho de lo que decía Gabriel respecto de la sociedad norteamericana tiene esos contenidos allí, ¿no? Es decir, ellos son capaces de ir por mucho más de eso, con algunas tecnologías que ya ellos, sobre el tema del lavado del cerebro, que han sido unos expertos, han hecho algunas barbaridades ya de la década del 60, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Esto neo, Julián, me preocupa que se utilice toda esa tecnología de manera que vulnere derechos, de manera que la gente quede expuesta y no tenga cobertura. Por eso rescato lo que hace Rafael Yuste. Él está propiciando que revisemos las cartas de derechos. Nosotros como juristas vemos esos riesgos, nos deben llevar
a revisar si es todo correcto, si no hay que ayornar, si no hay que actualizar, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Así que son muy distintas las situaciones. Es difícil que eso suceda, pero hay que estar alertas. Y para eso hay que trabajar. Todos los grupos de investigación, nosotros destacamos la interdisciplinaridad en el sentido, por eso bienvenido a la DUREIN, de que estemos todos juntos. La Unión Europea, cierro con esto, investiga, pero formó un comité de ética. Así que ahí ya se van preservando de los usos desviados de la tecnología. José, es muy claro, yo creo que es un punto nodal, el punto crucial de la ética en esto, y de hecho, digamos, rescato desde que lo conozco a José, esta apertura que tiene al diálogo y a la conversación, ¿no? Digamos, sin cerrarse a postulados o a, digamos, a principios científicos que no permitan el intercambio. Así que muy buena respuesta. Le voy a pedir a Pamela Flores si se anima a activar su micrófono. Ella quería hacer una reflexión para Gabriel. No sé si... Sí, acá estoy. A ver si puedo Bien. ponerla. Creo que me ven en cámara. Hola. Sí, ahí te vemos. ¿Cómo estás? Todo Hola. bien. Me había quedado un poco pensando en lo que había comentado Gabriel respecto a Angeli, y pensaba un poco también en el rol que cumplen estas organizaciones como la QAnon, en la que él pertenece, que captan este tipo de personas que tal vez durante toda su vida se fue notando ese afán de protagonismo que necesitaba, o esa búsqueda de identidad, que tal vez esta organización en cierto modo se la dio. Digo, él estaba en la búsqueda de lo que era su lugar en el mundo, por decirlo de alguna forma, y esta organización se lo proporcionó. Y de hecho creo que se notó mucho en cómo actuó él desde la toma del Capitolio y en los días posteriores. Él requería como un protagonismo constante, que se lo vieran, siempre tenía como alguna especie de contacto con los medios de comunicación. Es decir, creo que también es importante muchas veces ver el tipo de organizaciones y la captación que tienen de los jóvenes con esta problemática. Sí, sí. Es Florencia, ¿no? ¿Tu nombre? Sí. Pamela. Pamela, perdón. Pamela Flores. Pamela. Sí. Sí, a ver, porque ustedes seguramente habrán oído hablar del déficit de atención, ¿no? Y de algún modo también podemos situar que hay esto que vos estabas recién visibilizando, ¿no? Es ese reclamo de atención, ¿no? El lograr captar la atención de todo el mundo por parte de este angelito que no sabemos ahí, más allá de la presencia de su madre, quién estaba ahí. Se da un nombre de nacimiento, pero no se sabe Angeli Chansley, si estaba ya su madre con el padrastro, ese que no le quiere dar el apellido, después no se sabe cómo es que lo consigue que se lo escriba así, ¿no? Pero después hay, yo les decía, un derrotero en donde él va rebotando de representación en representación, buscando un lugar de alojamiento y un lugar de reconocimiento, ¿no? Que no lo encuentra en la Marina, no lo encuentra en la actuación, no lo encuentra por ningún lado, pero es cierto que ahí este grupo que tiene como ciertas características de secta, ¿no? Se caracterizan por alojar, pero no es cualquier lugar a donde él va, a donde él apela, ¿no? En esa búsqueda. Es un lugar que está ligado a, tiene como tema central el reclamo de justicia que pretende desenmascarar el abuso sexual infantil, ¿no?
Entonces, eso abre una pregunta respecto de qué manera puede ser que este angelito, sin representación, ¿no? Sin embargo, está representado por eso, ¿no? Digo, es una pregunta, no, así como tampoco podemos hacer abuso y darle a esto el valor de una interpretación, ¿no? Pero conjugado esto con este enigma en relación al nombre del Padre, ese rechazo, lo latino, o por lo menos ahí donde él asume y se identifica con estos valores nórdicos, pareciera que implícitamente rechaza ese origen latino que sin embargo lo echa por la puerta y lo introduce por la ventana, porque se pone ese mismo nombre, ¿no? El Angeli, que ni siquiera sabemos de dónde es. Entonces digo, hay ahí algo que bascula entre el libre albedrío y algo que se le impone en el nivel de la compulsión de repetición, ¿no? Por eso digo, la pregunta por el libre albedrío es una pregunta de lo más interesante, ¿sí? Porque me parece que tenemos que tener en cuenta que hay una basculación del sujeto ahí, ¿sí? Y a veces, como voy a hacer referencia a otra película, en este caso de Woody Allen, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ahora me voy a acordar, ¿no? Pero la trama se decide al tirar una moneda al aire, ¿no? Y depende de dónde cae la moneda, ¿no? Entonces digo esto porque en esa basculación, no me voy a acordar el nombre de la película, entre el libre albedrío, ¿eh? Match Point. En esa basculación entre el libre albedrío, la sobredeterminación, por donde sea que la queramos tomar, ¿no? Por el lado de la neurofisiología o por el lado de la compulsión de repetición, por donde sea que la pensemos, parece que hay que tener en cuenta esa basculación en donde a veces no sabemos a dónde va a caer la moneda, ¿no? En fin, simplemente una reflexión a partir de esa pregunta, ¿no? Bien. Bueno, estamos llegando ya al final de esta exposición. Desde el área de formación de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, deseamos agradecerles tanto a José como a Gabriel la predisposición y, como decíamos inicialmente, la generosidad a decir un sí, digamos, inmediato frente a la convocatoria, y con profesionales tan destacados en cada una de sus áreas y en sus trayectos, que esperamos sinceramente poder seguir contando con ustedes, comprometerlos digamos, a una participación activa en la medida de sus posibilidades dentro del staff de docentes de la asociación, que va a ser muy, muy importante para nosotros contar con ustedes. Y finalmente destacar ante los colegas, ¿no? Que cuando planteamos el tema de la psicología investigativa, dijimos, bueno, siempre estamos, como bien lo señalaba Gabriel, digamos, en esta báscula, ¿no? En donde estamos entre las ciencias llamadas duras y digamos, y las otras, ¿no? En donde se destacan, digamos, desde el lugar de las otras, el lugar de la singularidad, el lugar de la búsqueda del sujeto del equívoco, del sujeto del fallido, ¿no? Y por la otra, digamos, el sujeto, digamos, el sujeto de la verdad, el sujeto de la ciencia, pero que no son excluyentes entre sí, podríamos decir. Entonces, es muy importante poder habilitar estos espacios de intercambio entre ambos discursos, tanto el discurso de las neurociencias como el discurso del psicoanálisis. En esto tienen bastante para aportar acerca del sujeto.
¿no? Y bueno, un poquito hoy la iniciativa de este encuentro, de esta exposición ha sido esa, ¿no? Poder aproximarles a los colegas las dos posiciones, ¿no? Y que nos dejan con ganas de más, diría José, con ansiedad, porque hablábamos del deseo y él me dijo, vamos a ir por más. Entonces, digamos, queremos agradecerles nuevamente y desde ya convocarlos para una próxima ocasión. Bueno, gracias. Un honor para mí y particularmente porque veo que hay presencia, hay mucha inquietud. Y a vos, Gabriel Pulice, un honor también compartir en los espacios de ideas, una persona tan reconocida y tan querida como vos. Bueno, muchísimas gracias y también Gabriel, José, bueno, yo a partir de escucharte recién, José, y la lectura del material que me hizo llegar Gabriel, la verdad es que parece que hay un trabajo muy fecundo por delante en relación a esas articulaciones. Así que, bueno, les agradezco muchísimo haberme convocado a este espacio y ojalá que tengamos ocasión de volver a encontrarnos. Con seguridad que así será, muchachos. Un gran saludo para todos, a cada uno de los colegas también. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes en la última clase de estos plenarios, que va a ser el momento de trabajar cuestiones ligadas más al derecho de familia, al derecho civil. Nos encontramos el próximo lunes y un saludo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Un placer, Gabriel. Hasta luego a todos. Por favor.